Bueno, pues porque pues es un honor estar aquí con ustedes, más hablar de dos figuras que pues, son importantes para este país, dos pensadores, dos hombres radicales, dos soñadores y además dos excelentes polemistas, escritores que utilizaron la ironía, el humor como parte de su literatura, de su estrategia de comunicación, y bueno, pues dos mentes lúcidas que eran enciclopédicas y al mismo tiempo partidarios de las mejores causas del pueblo y comprometidos con ellos. Y creo que esos puentes se tienden solos si conocemos nuestra historia y de dónde venimos. Y si recordamos lo que decía Carlos Monsiváis, la historia de México es una historia de resistencia cultural, de resistencia social, de resistencia política, y como dice el propio Ignacio Ramírez, que pues no voy a decir mucho de su biografía, porque bueno, imagino que en esta ciudad se le conoce, pero él fue, pues prácticamente ocupó todos los oficios que tuvo a disposición, es decir, fue escritor, fue poeta, fue jurista, constituyente en el 57, soldado, enfrentó las tropas extranjeras, pues un educador, fue ministro de la Corte, participó en el gobierno de Juárez, siendo el secretario de Instrucción Pública y de Fomento, en fin, un hombre universal, un hombre renacentista, y que pues sus ideas radicales siempre las expresó con mucha pasión, pero también con mucho respeto por las ideas de los demás, y se tomaba la molestia de leer y polemizar con los conservadores, a quienes finalmente consideraba interlocutores a pesar de que no compartiera sus ideas. Y creo que esta es también una enseñanza, ¿no? Que se puede ser muy radical sin ser dogmático, que se pueden defender las ideas y las creencias o los credos de cada quien pues de manera pues sentida, emocionada y hasta pues como se dice, radicalmente, pero siempre respetando a los demás. Y creo que eso es también una elección de Ignacio Ramírez como de Carlos Monsiváis, quien pues finalmente ambas figuras pues han dejado su huella en México, en la historia, en la literatura y sobre todo pues aún desde diferentes perspectivas, pero han sido constructores también de instituciones. Entonces pues es un legado el que hoy, el puente que hay que construir es conocer su legado, ir a sus libros y conocer sus historias. Son historias apasionantes, historias que pues tienen algo que decirnos o mucho que decirnos, porque eran los dos, curiosamente, eran apasionados de eran devoradores de libros, leyeron como pocos de todo. O sea, puedo decir que Ignacio Ramírez, cuando llevó 8 años en la Biblioteca Nacional leyendo de biología, de ciencia, de literatura, de historia, obviamente de derecho, de todos los campos del conocimiento, conocía prácticamente todos lo que podía estudiar en su momento, lo estudió. También era un dibujante que de muy joven, para ganarse el pan, pues se dedicó a dibujar y trabajó con un doctor, e incluso hizo fue una especie de pues un manual o un tratado de medicina, y él ilustró con su pluma y su dibujo el cuerpo humano, las diferentes partes del cuerpo humano, y bueno, en fin, tenía muchos talentos. Entre otros, y creo que el más importante es el de ser soñador, porque ese es a veces en la realidad y la injusticia y las cosas que suceden, pues a veces nos van se nos va olvidando que somos seres humanos, ¿no? Y nos vamos llenando de cosas que finalmente nos van insensibilizando, y creo que figuras como estas nos pueden ayudar a que recuperemos un poco de humanidad, de poder visitar la lectura como una parte de nuestra formación, no solo intelectual, sino también como seres humanos, y que nos ayuda como una herramienta en nuestro trabajo para mejorarlo.
y en fin, pues la cultura como un elemento central de la formación de cualquier persona, para ser mejor persona, pero también para aprender a disfrutar la vida. Y eso es algo que normalmente no se entiende, que se piensa que la cultura es algo que está muy elevado y que es muy difícil y que está ajeno a nuestra vida. Y estas dos personas, tanto Ignacio Ramírez como Carlos Monsiváis, estaban convencidos de que este país iba a ser un país democrático, civilizado, moderno, respetuoso y además ilustrado, si era un pueblo educado y un pueblo culto. Entonces, de esa manera podemos ser libres y podemos entender los problemas, participar en sus soluciones y al mismo tiempo pues respetar a los que piensan diferente. Entonces, todos estos valores pues son, digamos, lo que en los vasos comunicantes entre Carlos Monsiváis y Ignacio Ramírez. A mí me gusta pensar, bueno, quiero decir que el primer puente que tendió para mi conocimiento de Ignacio Ramírez fue Carlos Monsiváis, que me regaló el primer libro de Ignacio Ramírez y me enseñó que en la historia de México hay figuras y experiencias que es importante conocer para no pensar que uno está inventando el mundo cuando uno nace y está queriendo construir y hacer una trayectoria. Uno piensa que está inventando, ¿no? Y hay historias, hay otros que han pensado, creído, soñado y querido lo que muchos piensan. Entonces ahí es donde nosotros podemos saber que las preguntas que hoy nos hacemos se las han hecho otras generaciones y que sus respuestas a veces nos ayudan a poder imaginar las nuestras de mejor manera y no repetir los errores del pasado. Y una cosa que me gusta de Ignacio Ramírez, que pues fue un periodista que criticó al poder, todos los poderes, el poder de la Iglesia, que era entonces el principal poder en México, poder económico, poder político y sobre todo el poder de educar a la población o de tener, digamos, la influencia cultural más grande, ¿no? Pero también el poder político, ¿no? Fue preso varias ocasiones por su crítica a los abusos de poder, particularmente de Santana, y bueno, creo que es algo que lo marcó. Cuando le preguntan a Ignacio Ramírez, con todo ese conocimiento enciclopédico, con todas esas experiencias de su vida que había tenido, y le preguntan, bueno, ¿usted qué se considera? ¿Político, abogado, jurisconsulto, literato, qué? Y él, de manera muy sencilla, decía, yo soy un defensor del pueblo. Y entonces su vida, ¿y por qué decía que era defensor del pueblo? Porque toda su vida fue ejemplo de su compromiso con los demás. Él era un abogado de pueblos, de las gentes más humildes, la gente que no podía pagar la justicia, que no podía pagar un abogado, él les llevaba a los juicios. Y fue tan conocido y popular en su época que cuando fue preso por Santana en la cárcel de Tlatelolco, cuando viene la revolución de Ayutla, cientos de personas se van a la cárcel a rescatarlo, porque era una persona que era muy reconocida y querida, ¿no? Entonces, yo pienso que esta lección, ¿no? de que el talento, el conocimiento, la sensibilidad y la capacidad que tiene uno para realizar su profesión o las diferentes profesiones, si es que son varios oficios los que uno ejerce, pues sean en beneficio de los demás, y él es un ejemplo de ello. El propio Carlos Monsiváis se dedicó durante su vida a defender las causas de la sociedad, la lucha por la democracia, los derechos humanos, la defensa de los derechos de la diversidad, de las mujeres, en fin. Y aquí finalmente también Ignacio Ramírez, que tenía, digamos, muchos ecos en Monsiváis, fue un hombre muy adelantado a su tiempo. Fue el primer intelectual y político mexicano que habló a favor del derecho de las mujeres, del derecho a la igualdad. Fue el primero que puso en la mesa que un tema central de México era la opresión a las mujeres. También se adelantó su tiempo porque se enfrentó Juárez con las leyes de reforma, las leyes de desamortización de bienes, tanto eclesiales como de comunidades indígenas, por ser un defensor a ultranza del derecho colectivo de los pueblos. Y entonces incluso fue preso varias veces por escribir
llamando a los pueblos a rebelarse contra la idea de que les despojaran de su territorio, de su agua y de sus derechos colectivos. Y pues fue un hombre tan adelantado que creo nos legó, los liberales del siglo XIX construyeron una república, consolidaron un país, consolidaron instituciones que son derechos concretados, ¿no? Y el más importante fue el de la educación pública. Tanto Ignacio Ramírez como Juárez, como Guillermo Prieto, estaban convencidos de que la principal institución para construir un país era la educación. Pero entonces no había derecho a educarse, solo que las instituciones eclesiales, religiosas, eran las que impartían cursos y formaban a los abogados y formaban a los profesionales. Entonces, los liberales se dieron a la tarea de crear la Secretaría de Instrucción Pública, de Educación Pública gratuita y laica. Y creo que ese es un legado muy, muy grande, porque un pueblo que esté educado es un pueblo que puede defender sus derechos y que puede trabajar de mejor manera. Y este elemento también Carlos Monsiváis tenía muy, muy presente, ¿no? Esta herencia liberal de la educación pública gratuita y laica. Y bueno, pues a lo largo de su trayectoria profesional como periodista, como escritor, pues también se dedicó a defender la causa de los maestros, de las normales rurales, de los estudiantes, como en el 68, o de los ferrocarrileros que se enfrentaron al charlismo sindical y al pistolerismo, que era la forma en cómo se ejercía el dominio de los caciques sindicales. Y también, bueno, su primer trabajo, por cierto, fue uno de sus primeros trabajos periodísticos fue la reseña de la lucha de Ramón Danzós Palomino en defensa de la tierra y por el derecho a la tierra en Puebla. Estaba preso en Atlisco y él visitó en los años 60 a ese campesino, ese líder campesino, y esa es una de sus primeras crónicas y entrevistas y trabajo periodístico. Entonces siempre estuvo ligado, digamos, su trabajo al proceso social de México, algo que Ignacio Ramírez también tuvo. Era un periodista de denuncia, era un periodista de reflexión y era un polemista temido, o sea, era quizá la figura intelectual más radical que ha habido en este país, al grado de que fue excomulgado por el Vaticano por este enfrentamiento contra el poder eclesial, que no, porque mucha gente piensa que en realidad era antirreligioso, ¿no? Él estaba en contra del abuso de poder, sea el poder político, sea el poder económico o el poder cultural, en este caso la religión. Y él abogaba por el respeto a las creencias, el respeto a la religiosidad popular también y el respeto a los diferentes credos, pero no al dominio cultural de nadie, o el dominio económico, o el dominio político. Entonces se opuso a la dictadura, se opuso al poder de la iglesia, que era absoluto, que era el principal banco del país, que era además la institución cultural más importante, que tenía el control de las mentes, los corazones y los cuerpos de la mayoría de los mexicanos, y que pues, era importante la emancipación cultural, social de los mexicanos para avanzar en las libertades modernas, democráticas y la libertad de culto, ¿no? Entonces, creo que en eso pues, podemos aprender muchas cosas. Decía Ignacio Ramírez en un ensayo que decía que es la república, y decía, bueno, la república vive, o sea, el hecho recordemos que en muchos países de América Latina no se constituyeron después de la independencia como repúblicas, sino como monarquías. Y parte de los problemas contemporáneos de esas sociedades, como Colombia, como Brasil, es el hecho de que tardaron mucho en constituirse como repúblicas democráticas, sino recurrieron a querer ser, como entonces las metrópolis europeas, monarquías. Y pues las monarquías también tienen un correlato económico y social, pues que es el reparto de la tierra por señores feudales. Y entonces tenemos un problema político en América Latina, un problema social, económico, de que hay una injusta distribución de la riqueza por una herencia colonial y afortunadamente México superó
por las diferentes revoluciones, la revolución de independencia, la reforma y luego la revolución de 1910,